Las acciones de la industria militar y aeroespacial de Europa se han disparado más de un 60% en los últimos 2 años. No es casual. Los gobiernos europeos y también la propia Comisión Europea están movilizando cientos de miles de millones de euros para remilitarizar Europa y, sobre todo, desarrollar una fuerte base industrial. Pero, ¿es esto posible? Amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Amigos, Europa tiene un problema muy serio. Un problema del que durante décadas casi nadie quiso hablar, pero que en los últimos meses se ha vuelto absolutamente crítico y que nos va a afectar a todos. Estoy hablando de la defensa y concretamente de la inversión en defensa y en la industria militar. Porque, veréis, desde el fin de la Guerra Fría, Europa ha vivido muy cómoda, disfrutando de lo que se conoció como el dividendo de la paz. Los presupuestos militares cayeron y eso permitió financiar un montón de planes sociales. Mientras tanto, Estados Unidos continuó garantizando con su enorme paraguas militar la seguridad del viejo continente, pero ese paraguas cada día tiene más agujeros. Solo tenemos que escuchar al secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth. Nuestro mensaje es muy claro para nuestros aliados europeos. Ahora es el momento de invertir, porque no pueden asumir que la presencia de Estados Unidos vaya a durar para siempre. Y amigos, este mensaje ha calado alto y claro. Europa ha entendido que el mundo ha cambiado y que no puede seguir dependiendo de otros para su propia seguridad. Así que por primera vez en mucho tiempo, los líderes europeos se han puesto un objetivo: reconstruir sus capacidades militares, lo que coincide con el nuevo objetivo de gasto acordado en la última cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio de 2025, cuando los aliados se comprometieron a elevar el gasto en seguridad hasta el 5% del PIB, 3,5 puntos del PIB en partidas principales y 1,5 puntos adicional en infraestructuras relacionadas. El resultado: estamos empezando a ver algo que no ocurría desde hace décadas: una estrategia de inversiones masivas y un proceso de rearme europeo en toda regla. De hecho, la propia Comisión Europea ha anunciado planes de cientos de miles de millones para acelerar el gasto militar y convertir a Europa en una auténtica potencia militar industrial, algo que veremos en detalle en un momento. Pero antes, fijaos en este gráfico. Esto que estamos comentando no es solo un movimiento desde Bruselas. A nivel nacional, prácticamente todos los países europeos están aumentando su gasto militar de forma más que significativa. Francia, Reino Unido, Polonia, Italia e incluso Alemania. Sí, Alemania. Un país donde durante décadas el tema militar ha sido casi tabú por razones históricas más que evidentes y que ahora está volviendo a invertir miles de millones en defensa. De hecho, Berlín planea pasar de un presupuesto ya récord de unos 95.000 millones en 2025 a cerca de 162.000 millones en 2029. Un salto absolutamente masivo que refleja hasta qué punto está cambiando la política europea. Y como os digo, el caso alemán no es una excepción, es el patrón dominante. Fijaos, en 2025 el gasto en defensa de los países de la Unión Europea superó los 380.000 millones de euros, un aumento del 11% respecto a 2024 y de casi el 63% en comparación con el nivel del 2020. Un incremento que hizo que la proporción del gasto en defensa sobre el PIB total en la Unión Europea superara el 2,1% por primera vez desde la época de la Guerra Fría. Y es que, amigos, el viejo continente aspira ahora a convertirse en un auténtico gigante militar, lo que por supuesto pasa por transformar su base industrial en una verdadera máquina militar, algo que tendrá implicaciones enormes para los mercados, pero que no va a ser tan sencillo. Europa tiene por delante muchos obstáculos que superar, y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Europa quiere convertirse en un gigante militar y ya ha empezado a moverse. La apuesta es ambiciosa: construir prácticamente desde cero toda una industria de defensa europea. Y no son solo palabras bonitas, porque ahora mismo las cifras que se están manejando rondan en total los 800.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Pero lo realmente interesante no es solo cuánto dinero hay, sino cómo se está utilizando. Porque este plan no consiste en poner todo ese dinero en un solo sitio, lógicamente. No. Está diseñado como un sistema, con distintas piezas que se complementan entre sí. Se han establecido mecanismos para que los países puedan gastar más, otros para coordinar ese gasto y otros para impulsar la propia industria. Y es precisamente ahí donde empieza lo más importante de este vídeo. Así que veámoslo.
El primer paso ha sido cambiar las reglas del juego para que los países puedan gastar más. Y en este caso, en lugar de crear solamente un gran fondo europeo, Bruselas ha optado por algo más sencillo y al mismo tiempo más potente: dar margen a los propios países. ¿Y cómo lo ha hecho? Activando una cláusula de escape del Pacto de Estabilidad. En la práctica, esto significa que los gobiernos pueden aumentar su gasto en defensa hasta 1,5 puntos porcentual adicional del PIB sin ser penalizados por superar los umbrales máximos de déficit. A ver, es un cambio fundamentalmente contable, pero genera cierta flexibilidad. Si todos aprovecharan este margen, estaríamos hablando de unos 255.000 millones de euros al año. En cualquier caso, esto es solo la primera pieza. La segunda es todavía más importante, y es que la Comisión ha abierto la puerta a redirigir hasta 390.000 millones de euros de los fondos de cohesión, que originalmente estaban pensados para impulsar el desarrollo regional, hacia proyectos de defensa entre los años 2025 y 2027. Es decir, aquí ya sí la Unión Europea pasa al siguiente nivel: financiar directamente el gasto militar, algo que también ocurre con el nuevo mecanismo SAFE. En este caso hablamos de movilizar hasta 150.000 millones de euros en préstamos para comprar equipos militares. Aunque aquí lo realmente interesante no es la cifra, sino sobre todo cómo funciona. Porque la Unión Europea está empezando a hacer algo que hasta hace poco era impensable: emitir deuda común y prestar ese dinero a los estados en condiciones muy favorables. Hablamos de plazos de devolución de hasta 45 años, con 10 años de carencia y tipos de interés por los suelos. Y claro, para muchos países esto cambia completamente el juego, sobre todo para aquellos con mayores costes de financiación. Solo en Italia, por ejemplo, esto podría suponer un ahorro de alrededor de 0,7 puntos porcentuales en intereses. Y lo más importante es que esto no es solo teoría. Ya hay 18 países interesados en utilizar este mecanismo. Ahora bien, incluso con todo esto, hay un problema evidente, porque gastar más dinero no garantiza que se gaste mejor. Y aquí es donde aparece uno de los grandes fallos estructurales de Europa en materia de defensa. Porque, veréis, durante décadas cada país ha realizado las compras por su cuenta, sin una coordinación real, lo que ha generado un sistema fragmentado, ineficiente y, sobre todo, mucho más caro de lo que debería ser. Por eso, el siguiente paso no es solo financiar mejor, sino gastar mejor. Y ahí entra un cambio de lógica bastante importante: empezar a comprar juntos. Para impulsarlo, la Unión Europea ha lanzado EDIRPA, un programa piloto que incentiva precisamente eso: que varios países se coordinen y adquieran material militar de forma conjunta. El funcionamiento es sencillo. Si compras en grupo, Bruselas cubre una parte del coste, normalmente entre un 15 y un 20% de la factura total. Y aunque pueda parecer una iniciativa menor, con apenas 300 millones de euros de presupuesto, los resultados han sido bastante reveladores. El programa ya ha generado más de 11.000 millones de euros en valor industrial, lo que implica un multiplicador de 36 veces. Es probablemente uno de los mecanismos más efectivos que se han puesto sobre la mesa hasta ahora. Claro que esto tiene un límite, porque el problema no es solo cómo se gasta, sino también dónde se produce. Y aquí aparece una realidad incómoda. Más del 50% de las adquisiciones militares europeas se hacen fuera de la propia Unión. Y lógicamente Europa quiere cambiar eso, lo que nos lleva directamente a la iniciativa ASAP, el programa diseñado para aumentar la producción de munición y misiles dentro del continente. La Unión Europea ha habilitado cientos de millones de euros para cofinanciar entre el 35 y el 45% de diversos proyectos industriales, lo que ya ha permitido movilizar alrededor de 1.500 millones en inversión y aumentar la capacidad productiva en miles de toneladas de explosivos y pólvora cada año. Luego también tenemos el European Defence Fund, que es el gran instrumento de innovación militar. Con un presupuesto de 7.300 millones de euros, financia investigación y desarrollo en tecnologías de defensa avanzadas. Y bueno, así podríamos continuar un buen rato. Son muchas las piezas y las ramificaciones que se están creando para alimentar la nueva carrera militar. Claro que si Europa quiere construir una verdadera industria de defensa, necesita que todo funcione de forma coordinada. Pues bien, ahí es donde aparece uno de los mecanismos más ambiciosos de todos, el EDIP. La idea en este caso es bastante clara: unir todo lo que hemos visto hasta ahora en una sola estructura. Combinar la lógica de comprar juntos, como hacía EDIRPA, con la de producir más dentro de Europa, como busca ASAP.
Todo ello bajo un mismo marco. Y a ver, a primera vista el presupuesto puede parecer modesto, apenas unos 1.500 millones de euros hasta 2027, pero su importancia no está en la cantidad, sino en cómo está diseñado. Porque EDIP no es solo un fondo, es en realidad un sistema de gobernanza industrial, un sistema que busca mejorar la coordinación de todos los actores públicos, gobiernos y Comisión Europea para que nadie vaya por su cuenta y que promuevan estrategias como la compra conjunta de equipos. Y este, amigos, es el plan que se ha puesto en marcha. Ahora bien, ¿es tan fácil? ¿Está Europa a punto de dar a luz a una gran industria militar? Pues a ver, la respuesta es que no. Porque poner dinero sobre la mesa y tener un plan, por ambicioso que sea, no es suficiente. Para que todo esto funcione, Europa tiene que superar una serie de problemas muy serios. Y ya os aviso, no son nada sencillos. Atentos. El primer gran desafío es, curiosamente, uno que la Unión Europea lleva décadas intentando resolver: crear un mercado común real. Porque sí, sobre el papel, Europa es un mercado único, pero en la práctica sigue estando muy fragmentada. Las industrias están separadas, las cadenas de suministro no están completamente integradas y en general cada país sigue funcionando como un pequeño sistema independiente. No tenemos un verdadero mercado único y es absolutamente necesario. Cada Estado miembro tiene su propia regulación que añaden por encima de la normativa europea. Por supuesto, todo esto también afecta directamente a la capacidad real de la industria militar europea, porque el problema de fondo es evidente. Hoy en día, Europa no tiene una industria de defensa única, sino un auténtico archipiélago de industrias nacionales muy pequeñas. Cada país desarrolla sus propios sistemas, sus propios estándares, sus propios proveedores, y eso genera una fragmentación que a nivel industrial es muy difícil de sostener. Entre otras cosas porque las economías de escala desaparecen. Para entenderlo, basta con un ejemplo. Fijaos, Europa opera con más de una decena de modelos distintos de tanques, mientras que Estados Unidos utiliza prácticamente un único modelo. En un escenario real, esto complica enormemente la logística. Compartir piezas, munición o mantenimiento deja de ser algo sencillo y se convierte en un problema constante. Y lo importante es que esto no ocurre solo con los tanques, pasa también con aviones, sistemas de defensa, tecnología, prácticamente en todos los ámbitos. El resultado es un sistema poco eficiente y mucho más caro de lo que debería ser, lo que limita la capacidad de competir. Y sí, es cierto que, como hemos visto antes, ya se están poniendo en marcha programas para intentar revertir esta situación, pero el problema es que no está claro que vaya a ser suficiente, porque coordinar a tantos países en un sector tan complejo como el de la defensa no es ni de lejos una tarea sencilla. Fijaos, un buen ejemplo lo tenemos en el caso de las fragatas F-126, las más grandes que se iban a construir en astilleros europeos. Sobre el papel era exactamente lo que Europa necesitaba, un proyecto conjunto en el que Alemania encargaba la construcción de varias fragatas a un astillero holandés, buscando precisamente impulsar esa cooperación industrial entre países. Pero en la práctica, el proyecto ha sido un desastre colosal. Para que os hagáis una idea, el contrato original, firmado en 2020 con el astillero DSG, estaba valorado en unos 5.300 millones de euros por 4 fragatas. Pues bien, hoy las estimaciones apuntan a que el coste total podría situarse entre los 16.000 y los 18.000 millones, más del triple. Y no solo eso, es que la entrega del primer navío se ha retrasado 4 años, pasando de 2028 a 2032. Es decir, un proyecto que debía ser un ejemplo de cooperación europea ha acabado demostrando lo difícil que es llevar esta a la práctica. ¿Por qué? Pues a ver, por un lado, es cierto que el astillero ha tenido problemas propios, pero por otro lado, y esto es lo realmente interesante, también han surgido fricciones mucho más profundas. Diferencias en la forma de trabajar, en los estándares y en los procesos. Por ejemplo, uno de los grandes obstáculos ha sido el nivel de detalle casi extremo en las especificaciones. Las exigencias alemanas fueron tan precisas que complicaron enormemente la ejecución, especialmente cuando se necesitaba tener a equipos de distintos países intentando interpretarlas y aplicarlas. Sumadle a esto todo tipo de problemas de coordinación, barreras idiomáticas, y en general una acumulación constante de pequeños fallos que por separado pueden parecer menores, pero que juntos acabaron teniendo un impacto enorme. Nadie más trabaja así. Solo los alemanes lo hacen. Y por eso solo los alemanes tienen estas catástrofes nacionales entre manos. Y claro, si esto ya ocurre en una coordinación relativamente cercana,
como la de Alemania y Países Bajos, imaginad el nivel de complejidad que se produce cuando hablamos de coordinar a toda Europa. Y además, no todos los gobiernos ven las amenazas de la misma manera. Y eso cambia completamente el tipo de capacidades que quieren desarrollar. No es lo mismo un país del este, que vive con la presión directa de Rusia, que uno del sur, que lógicamente va a estar más centrado en el Mediterráneo o en la estabilidad en África. Y esto se traduce en decisiones muy concretas. ¿Invertimos en tanques para una guerra terrestre? ¿O en drones y guerra electrónica? ¿Quizás en defensa aérea? ¿O en portaaviones y potencia naval? Un lío de primer nivel si lo que se pretende es crear una industria unificada. Sea como sea, amigos, si algo está claro es que en los próximos años va a llover mucho dinero sobre la industria militar del viejo continente, que es lo que explica que las acciones de defensa europeas se hayan revalorizado más de un 60% en los últimos 2 años. Aunque quizás la carrera solo esté dando todavía sus primeros pasos. Eso sí, muchas acciones del sector defensa cotizan ya con múltiplos en el rango de 25-40 veces sus beneficios previstos para este año. No es un múltiplo precisamente barato. Eso sí, en este caso, la tesis de inversión no se basa solo en los beneficios de este año, sino fundamentalmente en la larga duración del ciclo. Porque la cuestión es que una vez que se pone en marcha, el ciclo de producción de contratos de defensa se extiende durante décadas. Lo que nos lleva a la gran pregunta de este vídeo que te vamos a dejar responder a ti. ¿Crees que esta industria todavía tiene recorrido? ¿Disparará el gasto público, la rentabilidad de las empresas de defensa europeas? ¿Conseguirán los gobiernos europeos ponerse al día? Contadnos lo que pensáis en los comentarios y si este vídeo te ha resultado interesante, dale a like y suscríbete así lo hubieras sabido si aún no lo has hecho. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.